Desde que el sacerdote Ruy López de Segura fue considerado como el campeón del mundo oficioso a finales del siglo XVI, Paco Vallejo es sin duda el jugador nacido en España con resultados más brillantes. Fue campeón del mundo sub-18 en el año 2000 y luego se ha mantenido durante muchos años entre los 30, 40, 50 mejores del mundo. Incluso hoy, cuando hacemos esta grabación en marzo de 2021, sigue todavía ahí. Y la partida que vamos a disfrutar hoy no solo es brillantísima, sino que es una de las mejores partidas en la modalidad rápida que yo recuerdo. Hoy estamos en un sitio muy especial y en un torneo muy especial. Es Montecarlo, la capital del Principado de Mónaco, un país independiente entre Francia y muy cerca de la frontera con Italia, año 2004, y allí en aquella época se jugaba cada año un torneo muy especial financiado por el mecenas neerlandés Joop van Oosterom. Ese torneo estaba dividido en dos grupos o en dos modalidades. Había partidas rápidas por un lado, viendo el tablero, y por otro lado partidas rápidas a ciegas. Esta partida corresponde a las rápidas, pero viendo el tablero, con las blancas nada menos que Peter Svilder, octacampeón de Rusia, y con negras Paco Vallejo. Svilder empieza la partida con el peón de rey, defensa siciliana con C5 de Paco Vallejo, caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3 y A6. Una vez más sale a relucir nuestro inmortal amigo argentino Miguel Najdorf, la variante Najdorf que empieza con A6. Svilder elige F3 y entonces Paco contesta con E5, caballo B3, alfil E6, alfil E3, alfil E7, dama D2, acelerando el enroque largo, enroque corto de las negras, largo de las blancas. Vallejo saca el otro caballo a D7 y Svilder empieza ya a atacar con G4. Vallejo replica por el otro flanco, carreras de ataques en flancos opuestos con B5 y contra G5 atacando el caballo, B4 atacando a su vez el corcel de las blancas, que se retira a la casilla E2 y el negro se retira al escaque E8. Bien, aquí Svilder se da cuenta de que este caballo en B3 no está bien ubicado y que las negras previsiblemente van a jugar a 5 y a 4, así que toma medidas profilácticas contra eso. Primero juega rey B1 para habilitar la casilla C1 para el caballo. Contra A5 responde con caballo C1, A4. Bien, ahora, ¿qué pueden hacer aquí las blancas para continuar? Pues una medida razonable es romper el centro con F4, que es lo que hace Svilder. Como se está amenazando F5, Paco toma el F4, alfil por F4. Y ahora les voy a dejar que miren durante unos segundos esta posición, porque empieza la parte más interesante, más aguda e intensa de esta lucha realmente de gran calidad. La primera jugada que se nos puede ir de las manos en este tipo de estructura es ocupar con el caballo esta casilla excelente E5, ¿no? Bloquear ahí con caballo E5. Bueno, esa no sería una mala jugada, pero las blancas contestarían con caballo D4, ese caballo puede saltar a F5. En todo caso, habría una cierta ventaja blanca, pero para las negras hay un plan mucho mejor, más agresivo, más directo, que es el que elige Vallejo. Caballo C5 por el otro lado, no solo porque toca el peón, que defiende Svilder con alfil G2, sino sobre todo porque apoya esta ruptura y así las negras se han adelantado en la carrera de ataques en flancos opuestos. Contra B3
Sbilder, lógicamente, no debe permitir que se abran columnas muy rápidamente, porque eso aceleraría todavía más el ataque de las negras, así que toma con el peón de C en B3 y contra A por B3 bloquea esa columna con A3 y así gana tiempo para poder seguir atacando por el otro lado. Pero Vallejo realmente tenía el día muy inspirado y aquí encuentra una idea magistral, son digamos, los primeros motivos por los cuales esta partida se hace inmortal. Fíjense cómo ese peón en D6 es muy débil, pero al mismo tiempo forma parte de la clave de la victoria de las negras, porque lo que hace Vallejo es avanzarlo y por tanto entregarlo directamente. D5. ¿Por qué lo entrega? Bueno, hay una serie de, una acumulación, digamos, de motivos tácticos por los cuales ese sacrificio de peón está más que justificado. En primer lugar, está abriendo la diagonal del alfil de E7 sobre el peón de A3, que confluye con la acción de la torre en A8. Además, si las blancas toman ese peón con el suyo de E4, se está abriendo esta diagonal que va, la diagonal blanca que va de B1 a H7 para este alfil que está ahora en E6. Y no solo eso, sino que se ha habilitado la casilla de 6 para este jamelgo que hay en E8. Por tanto, está claro que el sacrificio de peón queda más que justificado, más que compensado. Sbilder primero juega caballo D4, atacando el alfil de E6 por si en algún momento, digamos, conviene eliminarlo. Vallejo contesta con caballo D6. Ahora, una vez que el caballo está controlando el jaque en F5, Sbilder toma el peón de D5 con su peón de E4, E por D5, y ahora alfil G4 atacando la torre. Y aquí y en la siguiente jugada también es donde Sbilder podría haber jugado mejor, pero claro, es muy fácil decir eso a toro pasado. Recordemos que la partida es rápida. Lo digo de otro modo, si esta fuera una partida lenta, en la modalidad clásica, con mucho tiempo para pensar, es probable que ahora Sbilder hubiera decidido sacrificar la calidad, permitir que le comieran la torre en D1, a cambio de eliminar este alfil, de quedarse con este peón que ha ganado, digamos, sólidamente defendido en D5, y ahí las blancas tendrían compensación por la calidad que iban a sacrificar ahora, ¿no? La posición sería, digamos, de doble filo, podrían ocurrir los tres resultados a partir de eso. Pero insisto, la partida era rápida y entonces Sbilder, bueno, como tiene la torre atacada, pues la mueve a la columna abierta, torre de D a E1, tocando además el alfil de E7, que en un momento dado puede ser muy interesante. Vallejo sigue con su plan, que es realmente muy incisivo, juega dama D7, que no solo comunica las torres, sino que añade más artillería al control de la casilla F5 para dar eventualmente ese jaque que les he mencionado antes. Y aquí es la segunda oportunidad en la que Sbilder podría haber sacrificado la calidad, en este caso con torre por E7. Les digo más o menos lo que les he dicho antes. Si eso ocurre, la posición hubiera sido de doble filo y de triple resultado posible. Y entonces Sbilder se dijo, bueno, yo llevo la dama a B4, que amenaza el caballo de C5. Claro, no he tenido ocasión, o sí la he tenido en realidad muchas ocasiones, pero no me he acordado de preguntarle a Sbilder cuando nos hemos encontrado muchas veces después de esta partida, hasta qué punto se sintió muy sorprendido al ver las siguientes jugadas de Paco. No me refiero a la siguiente exactamente, que fue alfil F5 jaque, que bueno, esa es, digamos, muy normal. Para eso ha servido, entre otras cosas, llevar la dama a D7, porque si ahora caballo por F5, dama por F5 vuelve a ser jaque. Entonces la partida siguió así, alfil F5 jaque, rey A1, y ahora la sorpresa de Sbilder supongo que debió ser enorme cuando Vallejo le jugó torre de F a B8, sacrificando el caballo de C5.
Bueno, no solo el caballo de C5, porque contra dama por C5, el gran maestro español contestó con caballo C4, entregando también el otro corcel. Claro que en este caso, digamos que la carne de caballo hubiera causado una indigestión mortal para Sbilder, porque si dama por C4 ahora, les canto la variante que es fácil de ver, dama por C4 seguiría torre por A3 jaque, B por A3, B2 jaque defendido por la otra torre, rey A2 y B1 igual a dama mate. Por tanto, como el caballo es incomestible, pues Sbilder juega D6, pero el remate sigue siendo brillantísimo, con la misma idea. Torre por A3, no se puede tomar con el peón porque seguiría, como hemos visto antes, B2 jaque, etc. Hay que entregar la dama tomando aquí con la dama, y contra caballo por A3, obviamente no vale tomar el caballo por la misma idea de B2, B1 igual a dama, etc. Así que de las pocas cosas que pueden hacer las blancas es tomar el alfil en E7, pero ahora caballo C2 jaque es realmente letal. Si ahora rey B1 no se soluciona nada, porque el rey estaría en la diagonal de este alfil de F5 y al rey B1 seguiría caballo por E1 jaque descubierto. Y bueno, se puede, por ejemplo, sacrificar el caballo en D3 para habilitar la casilla C1 para que el rey se vaya allí, pero después de tomar ese caballo también se puede tomar el otro. Esta torre siempre está controlando la coronación del peón de E7. En fin, en resumidas cuentas, que rey B1 no sería suficiente. Por tanto, caballo por C2 sería la contestación, digamos, más lógica, pero entonces dama A4 jaque, y aquí Sbilder se rindió, porque si rey B1 es mate, y si caballo A3 seguiría dama por A3, B por A3, B2 jaque, rey A2, y este peón se convierte en dama, y eso es mate. Bien, esta partida no solo merece entrar en el rincón de los inmortales por su extraordinaria belleza, sino también por su excepcional calidad técnica, sobre todo si tenemos en cuenta que hablamos de la modalidad rápida.